Todo ocurrió en un rancho muy conocido, donde solo se vendían los mejores y más valiosos caballos. Un día, durante la jornada laboral, los empleados notaron la presencia de un anciano mal vestido que entraba al lugar. Su ropa estaba visiblemente desgastada por el tiempo y el trabajo duro. El gerente, la secretaria y los demás trabajadores intercambiaron miradas intrigadas, preguntándose qué querría aquel hombre allí. Uno de los peones comentó con ironía: tal vez se perdió o confundió el rancho con cualquier otra granja. Esos viejos ya no ven tan bien. Aquellas palabras provocaron risas discretas entre los demás, quienes esperaban que el anciano diera media vuelta y se marchara, como ocurría con muchas otras personas humildes al ver los precios exorbitantes de los caballos en exhibición. Pero, para sorpresa de todos, él no se fue. Al contrario, caminó directamente hacia la zona donde estaban los caballos más caros del rancho. Nadie esperaba eso, y todos lo observaron con asombro. Alguien debería haber ido a atenderlo, pero nadie se movió. El silencio se rompió cuando el anciano se detuvo frente a un imponente caballo negro y con calma extendió la mano para tocar su crin. Antes de que pudiera hacerlo, uno de los vendedores se apresuró a detenerlo. Señor, por favor, mantenga su distancia. Estos caballos no son para cualquiera. El anciano confundido respondió. Pero este animal está en venta, ¿no? Solo quiero verlo de cerca. El vendedor rió con desprecio. Este caballo es uno de los más raros del rancho, de una línea árabe exclusiva. Solo alguien con mucho dinero puede comprarlo, y sinceramente no creo que sea su caso. Así que, por favor, aléjese. El anciano guardó silencio por un momento, simplemente contemplando al animal con una mirada soñadora. El gerente, al notar la situación, decidió intervenir, pero en lugar de calmarla, la empeoró. Con todo respeto, señor, creo que es mejor que se retire. Su presencia aquí da una mala impresión a los otros clientes. Además, el olor a ganado y tierra que trae podría impregnar los establos. Queremos mantener el ambiente impecable para los verdaderos compradores. Pero yo no huelo mal, respondió el anciano herido. Solo soy humilde. Eso no significa que esté sucio. El gerente solo suspiró y negó con la cabeza. Ya hemos perdido suficiente tiempo. Sabemos que no va a comprar nada. Solo está asustando a nuestros clientes. Los demás presentes solo observaban sin atreverse a defenderlo. Algunos incluso murmuraban que lo mejor sería echarlo de una vez. El anciano escuchó las risas a su alrededor. Se estaban burlando de su apariencia, de su sencillez. La voz del gerente, autoritaria e implacable, fue lo último que oyó antes de ser escoltado fuera del lugar. Con la cabeza baja y los hombros cargados de humillación, dejó el rancho y caminó lentamente hacia el camino de tierra para regresar a su aldea. Minutos después, dentro del rancho, un grito llamó la atención. ¿Qué es esto? Ese viejo dejó un saco sucio aquí. Alguien quítelo de inmediato. El nuevo vendedor, que había presenciado toda la escena, se acercó a la bolsa que el anciano había dejado en el suelo. La observó y, a diferencia de sus compañeros, no vio suciedad ni descuido, solo algo olvidado por un hombre que no merecía ese trato. Sin pensarlo dos veces, tomó la bolsa y corrió tras el anciano. Logró alcanzarlo en el camino de tierra. El hombre aún caminaba cabizbajo, perdido en sus pensamientos. «Señor, espere». El anciano se giró y vio al joven vendedor con camisa y chaleco social acercándose con su bolsa en la mano. «¡Oh, por Dios! ¡Qué cabeza la mía!», exclamó el anciano. «Con toda esta confusión, lo olvidé. Muchas gracias, muchacho». «De nada», respondió el joven con cierta vacilación. Luego, con curiosidad, preguntó: «Pero, dígame, ¿por qué entró al rancho?».
El anciano suspiró, como si aquella pregunta despertara recuerdos difíciles, porque tenía la ilusión de comprar un caballo. El vendedor en el fondo dudó, pero recordó historias de personas sencillas que a veces eran más ricas de lo que aparentaban. Discúlpeme por preguntarle esto, señor. No quise ofenderlo. El anciano esbozó una sonrisa triste. Mi esposa y yo ahorramos durante años para comprar un caballo. Vivimos lejos y caminar tanto para tomar un transporte siempre ha sido un sacrificio, pero queríamos más que eso. Soñábamos con cabalgar juntos, ver nuevos lugares, pero el tiempo pasó y las cosas se encarecieron, dijo, forzando una sonrisa sin gracia. El joven lo escuchó con atención y sintiendo empatía por el anciano dijo, tal vez pueda ayudarlo a encontrar un caballo dentro de su presupuesto. No, muchacho, mi esposa no quería cualquier caballo, ella soñaba con ese. El anciano respiró hondo, ajustando su gastado sombrero entre sus manos callosas, sus ojos castaños fijos en el camino de tierra que serpenteaba frente a él. El joven vendedor, Pablo, aguardaba pacientemente, sintiendo que había mucho más detrás de aquel silencio que una simple duda. «¿Sabes, muchacho?», comenzó don Miguel, su voz temblorosa como hojas al viento. «Ese caballo negro no es solo un animal para mí, es el sueño de toda una vida». Pablo notó cómo los dedos del anciano apretaban nerviosamente el borde del sombrero, como si buscara fuerza en los recuerdos que estaba a punto de compartir. Isabela, mi esposa, siempre tuvo una conexión especial con los caballos desde niña. Nos conocimos en una feria en Valencia, hace 40 años. Estaba admirando los caballos de una exhibición y sus ojos brillaban como estrellas. Don Miguel sonrió, perdido momentáneamente en aquel recuerdo lejano. Nos prometimos que algún día tendríamos nuestro propio caballo. No cualquiera, sino uno digno de llevar nuestros sueños. El anciano hizo una pausa, tragó saliva. Pablo se dio cuenta de que sus manos temblaban ligeramente. Durante años guardamos cada centavo. Isabela cosía para afuera. Yo hacía trabajos extra los fines de semana. Teníamos una cajita especial, decorada con recortes de revistas de caballos. Nuestro ahorro de ensueño, la llamaba ella. Su voz se quebró en la última palabra. ¿Y lograron juntar lo suficiente?, preguntó Pablo suavemente, temiendo la respuesta que ya imaginaba. Don Miguel rió con amargura. Sí, lo logramos. Hace 6 meses finalmente teníamos el dinero. Levantó la mirada al cielo como si buscara fuerzas. El mismo día en que contamos el último peso, Isabela empezó a toser sangre. El silencio que siguió fue tan pesado como el plomo. Cáncer de pulmón, dijeron los médicos. Etapa avanzada. Intentamos de todo: quimioterapia, radioterapia, medicamentos, experimentales. Cada tratamiento costaba una fortuna, pero ¿qué importancia tiene el dinero cuando se trata de la vida de quien amamos? Pablo sintió un nudo en la garganta al ver una lágrima solitaria rodar por el rostro arrugado del anciano. Anoche, continuó don Miguel, su voz apenas un susurro, Isabela tomó mi mano y me hizo prometer algo. Miguel, me dijo, antes de irme, quiero sentir el viento en el rostro una última vez, montada en aquel caballo negro que siempre soñamos tener. El anciano sacó entonces una fotografía amarillenta del bolsillo. En ella, una joven sonreía junto a un caballo, sus ojos llenos de alegría y vida. Esta es Isabela hace 40 años, y aquel... Señaló el caballo negro en el establo, visible incluso a la distancia. Aquel es idéntico al de la foto. Pablo miró la foto, luego el caballo, y de vuelta a don Miguel, comenzando a comprender la verdadera dimensión de aquella historia.
Lo que parecía ser solo un anciano desaliñado en el establo era, en realidad, un hombre cargando el peso de una promesa de amor que atravesaba décadas. ¿Cuánto tiempo? Pablo vaciló, sin saber cómo formular la pregunta. 3 semanas. «O como mucho», respondió don Miguel, comprendiendo la pregunta no hecha. «Y yo solo quería...». Su voz finalmente se quebró, incapaz de continuar. Pablo sintió su corazón apretarse. Aquella no era solo una historia sobre un caballo, era una historia sobre amor, sacrificio y el desesperado deseo de cumplir un último sueño antes de que el tiempo se agotara por completo. «Don Miguel, espéreme aquí, por favor. Mi turno está por terminar. Yo quisiera intentar ayudarlo», dijo Pablo antes de regresar al establo. El sol comenzaba a ponerse cuando don Miguel guió a Pablo por un estrecho sendero que conducía a una pequeña casa de adobe en las colinas. El joven vendedor notó el pequeño jardín bien cuidado, con flores coloridas que parecían bailar con la brisa de la tarde. «Isabela plantó cada una de ellas», dijo don Miguel, notando la mirada de Pablo. «Aún enferma, insiste en cuidar sus rosas cada mañana». Antes de que llegaran a la puerta, una voz suave llamó desde el interior de la casa. «¿Miguel? ¿Eres tú?» «Sí, mi amor», respondió don Miguel, y Pablo percibió cómo su voz cambiaba completamente al hablar con ella. Había una ternura que convertía cada palabra en una caricia. Isabela estaba sentada junto a la ventana, envuelta en un chal celeste que resaltaba la palidez de su piel, pero sus ojos aún guardaban aquel brillo que don Miguel había descrito como si contuvieran todas las estrellas del cielo. «¿Y quién es este joven?», preguntó ella, sonriendo suavemente a Pablo. «Este es Pablo, mi amor. Trabaja en el establo». Don Miguel hizo una pausa, titubeante. «El establo donde está el caballo». Los ojos de Isabela se iluminaron instantáneamente. «¿El caballo negro? ¿Lo viste, Miguel?». Su voz tembló de emoción. Don Miguel se sentó junto a su esposa, sosteniendo sus manos delicadas entre las suyas. «Sí, mi amor, es exactamente como el de la foto, como aquel día en Valencia». Isabela cerró los ojos por un momento, como saboreando un recuerdo distante. «¿Sabes, Pablo?», dijo abriéndolos nuevamente, «cuando éramos jóvenes, Miguel me llevó a ver una exhibición de caballos árabes. Había un semental negro, majestuoso como la noche. En ese momento, hicimos una promesa el uno al otro, que algún día tendríamos nuestro propio caballo». Tosió levemente, y don Miguel le acercó inmediatamente un vaso de agua. Pablo notó cómo sus manos temblaban al sostenerlo. «Los médicos», continuó Isabela, con la voz más débil ahora, «dicen que no me queda mucho tiempo, pero ¿sabes qué es lo que más me entristece? No es la muerte en sí, es irme dejando nuestro sueño incompleto». «Mi amor, por favor», comenzó don Miguel, pero Isabela lo interrumpió suavemente. «No, Miguel, déjame terminar». Se volvió hacia Pablo, con los ojos ahora húmedos. «Cada moneda que ahorramos, cada peso que guardamos, fue por ese sueño. Cuando el cáncer llegó, bueno, los sueños tuvieron que esperar. Pero ¿sabes qué descubrí, Pablo? Que a veces los sueños son lo único que nos queda». Pablo sintió su garganta cerrarse cuando Isabela sacó un pequeño cuaderno desgastado de debajo del chal. «Mira», dijo abriéndolo. Dentro había dibujos, decenas de ellos, todos de caballos negros. «Dibujo uno cada día. Es mi forma de mantener el sueño vivo. Este último». Pasó la página más reciente. «Es exactamente como el caballo del establo, ¿verdad?». El dibujo era impresionante en sus detalles, la postura altiva, la melena ondeante, los ojos orgullosos. Pablo reconoció inmediatamente al animal. «Isabela», susurró don Miguel, «necesitamos descansar ahora». Ella asintió, pero antes de que Pablo saliera, tomó su mano. «¿Me prometes visitarme de nuevo?».
Me gustaría escuchar más sobre el caballo. Pablo sintió el peso de aquella petición. No era solo una visita lo que ella pedía, era una conexión con su sueño aún no cumplido. «Lo prometo, doña Isabela», respondió él, sintiendo que aquella promesa significaba mucho más que simples palabras. Mientras se alejaba de la casa, Pablo pudo escuchar la tos de Isabela resonando en la noche, mezclada con las suaves palabras de consuelo de don Miguel. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los involucrados en aquella historia. Pablo no pudo dormir esa noche. En su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, sentado a la mesa de la cocina con una taza de café frío entre las manos, sus pensamientos no dejaban de volver a aquella casa sencilla en las colinas, al cuaderno de dibujos de Isabela y al majestuoso caballo negro que significaba tanto para aquella pareja. El reloj en la pared marcaba las 3 de la mañana cuando se levantó por 10ª vez para caminar por el apartamento. En la pared de su habitación había una foto enmarcada. Él, a los 12 años, montado en un caballo junto a su abuelo. El recuerdo lo golpeó como una ola. «Los caballos son más que animales, Pablo», solía decir su abuelo. «Son guardianes de sueños». Guardianes de sueños. Las palabras resonaban en su mente mientras pensaba en el caballo negro del establo. 200.000 pesos. Ese era el precio del animal. Pablo abrió su libreta de ahorros. Había juntado 70.000 en los últimos 2 años, soñando con comprarse su propio coche. «Dios mío», exclamó, pasándose las manos por el rostro. En el establo, solo esa semana, se habían vendido 3 caballos por precios mucho más altos. La gente entraba, elegía, pagaba y se iba, como si estuvieran comprando pan en la panadería. Pero para don Miguel e Isabela, ese caballo en particular significaba toda una vida de sueños. Pablo tomó el cuaderno donde anotaba las ventas del establo. Como vendedor, recibía una comisión del 5% por cada venta, si lograba vender el caballo negro al precio normal. «No», murmuró para sí mismo, «tiene que haber otra manera». Se levantó abruptamente y fue hasta su escritorio, donde guardaba los contratos y documentos del establo. Entre ellos, encontró una foto antigua del lugar, tomada cuando fue inaugurado. En la imagen, don Eduardo, el actual propietario, aún joven, sonreía junto a su primer caballo premiado. Pablo tomó su teléfono. Eran casi las 4 de la mañana. Ahora, pero sabía que don Eduardo siempre llegaba al establo antes del amanecer. En menos de 1 hora podría hablar con él en persona. Mientras se vestía, sus ojos se posaron en el dibujo que Isabela había hecho del caballo. Antes de irse, ella insistió en darle una copia, diciendo que algunos sueños necesitan compartirse para hacerse realidad. «Y algunos sueños», murmuró Pablo para sí mismo, guardando el dibujo en el bolsillo de su camisa, «necesitan un milagro». Cerró con llave el apartamento y bajó las escaleras rápidamente. El cielo aún estaba oscuro, pero en el horizonte los primeros signos del amanecer comenzaban a aparecer. Mientras caminaba hacia el establo, Pablo sabía que estaba a punto de hacer algo que podría costarle su trabajo. Pero la imagen de Isabela, sentada junto a la ventana, dibujando caballos que nunca podría montar, pesaba más en su conciencia que cualquier consecuencia profesional. A veces, repitió las palabras que había escuchado de Isabela. «Los sueños son todo lo que nos queda». Y con esa certeza en el corazón, Pablo aceleró el paso hacia el establo, donde sabía que encontraría a don Eduardo, y donde, tal vez, podría transformar un sueño de 40 años en realidad. La luz dorada del amanecer bañaba la oficina del establo cuando Pablo encontró a don Eduardo alimentando a su viejo caballo blanco, Relámpago. El propietario, un hombre de 60,
años con el cabello canoso y ojos perspicaces, levantó las cejas al ver a su joven vendedor a esa hora. Don Eduardo, comenzó Pablo, con la voz temblorosa, necesito contarle una historia. Durante los siguientes 20 minutos, Pablo narró el encuentro con don Miguel, la historia de amor de 40 años, la enfermedad de Isabela y el sueño del caballo negro. Mientras hablaba, sacó del bolsillo el dibujo que Isabela había hecho. Don Eduardo tomó el dibujo con cuidado, sus ojos abriéndose de sorpresa al reconocer los trazos precisos del animal. Este dibujo, ella nunca ha visto al caballo en persona. No, señor, solo en los recuerdos de hace 40 años. El propietario caminó hasta una antigua fotografía en la pared, la misma que Pablo había visto en su oficina la noche anterior. Mira esto, Pablo. En la foto amarillenta, un caballo negro idéntico al actual estaba siendo montado por un joven don Eduardo. Este era Sombra, mi primer caballo de verdad. Con él aprendí el verdadero valor de un animal como este. Hizo una pausa, sus ojos perdidos en la fotografía. ¿Sabes por qué mantengo este establo, Pablo? Para criar los mejores caballos de la región, señor. Don Eduardo sonrió suavemente. No, mantengo este lugar porque creo que cada caballo tiene una historia que contar, una vida que transformar. Se volvió hacia Pablo. El caballo negro que tenemos hoy es hijo de Sombra. El corazón de Pablo se aceleró. Don Eduardo continuó. Hace 40 años hice una presentación en Valencia con Sombra. Fue mi primera exhibición importante. Volvió a tomar el dibujo de Isabela. Y ahora, este dibujo, esta memoria tan viva. Don Eduardo, yo... No, Pablo, no digas más. El propietario tomó su sombrero y las llaves de su camioneta. Vamos a buscar al caballo. Tenemos una visita que hacer. Una hora después, la camioneta de don Eduardo, con el remolque cargando al majestuoso caballo negro, se detenía frente a la casa de don Miguel. El sol ya estaba alto y las rosas en el jardín de Isabela brillaban con el rocío de la mañana. Don Miguel salió al escuchar el ruido, sus ojos abriéndose de asombro al reconocer el remolque. Isabela apareció en la ventana, sus manos temblorosas cubriendo su boca en sorpresa. Don Miguel, don Eduardo se acercó y extendió la mano. Soy Eduardo Montoya, propietario del establo. Señor, yo, sobre ayer, lo siento mucho. No hay nada que perdonar, lo interrumpió amablemente don Eduardo. Luego, señalando el remolque, continuó. Este caballo es especial. Es hijo de Sombra, mi primer caballo, aquel que su esposa vio en Valencia hace 40 años. Isabela, que ahora estaba en la puerta apoyada en don Miguel, dejó escapar un pequeño sollozo. Algunos caballos, continuó don Eduardo con la voz entrecortada, no están hechos para ser vendidos, están hechos para cumplir sueños. Entregó las riendas del caballo negro a don Miguel. Ahora es de ustedes. Un regalo, en nombre del amor que mantuvo vivo este sueño por tanto tiempo. El caballo negro relinchó suavemente, como si sellara aquel momento. Isabela, con lágrimas en los ojos, se acercó lentamente al animal, extendiendo una mano temblorosa para tocar su crin. Es hermoso, susurró, exactamente como en mis sueños. Pablo observaba la escena, sintiendo sus propias lágrimas correr. Don Eduardo colocó una mano en su hombro. A veces, Pablo, el valor de un caballo no se mide en pesos, sino en sueños cumplidos. El caballo negro bajó la cabeza permitiendo que Isabela lo acariciara, como si reconociera en ella a la niña que, 40 años atrás, se había enamorado de su padre en una presentación en Valencia. El sol de la tarde pintaba el cielo en tonos de rosa y dorado cuando don Miguel ajustó la silla del caballo negro. Isabela, con un vestido celeste que combinaba con el cielo, observaba cada movimiento con ojos brillantes de expectación.
¿Estás lista, mi amor?, preguntó don Miguel, extendiendo la mano hacia su esposa. Isabela asintió, su rostro iluminado por una sonrisa que parecía haber borrado décadas de su rostro. Pablo y don Eduardo permanecían cerca, listos para ayudar si era necesario, pero dejando suficiente espacio para que la pareja tuviera su momento. Con infinita delicadeza, don Miguel ayudó a Isabela a montar el caballo negro. Como si comprendiera la importancia del momento, permaneció completamente inmóvil. Cuando Isabela finalmente se acomodó en la silla, con las manos temblorosas al sostener las riendas, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. 40 años, susurró, acariciando la crin del animal. 40 años esperando este momento. Don Miguel montó detrás de ella, envolviéndola protectoramente en sus brazos mientras sujetaba las riendas. El caballo comenzó a moverse suavemente por el campo abierto detrás de la casa, sus cascos marcando un ritmo sereno sobre la tierra. ¡Más rápido, Miguel!, pidió Isabela, su voz cargada de emoción. «Quiero sentir el viento». Don Miguel aflojó ligeramente las riendas y el caballo, como si entendiera la petición, aceleró el paso. El viento comenzó a soplar con más fuerza, haciendo que el vestido de Isabela ondeara como alas azules. Su risa, cristalina y pura como el agua de un manantial, resonó en el campo. «Mira, Miguel», exclamó, extendiendo los brazos. «¡Estamos volando!». Pablo notó que don Eduardo se secaba discretamente los ojos con un pañuelo. El propietario del haraz murmuró algo sobre que el caballo había encontrado su verdadero hogar. El sol seguía su camino hacia el horizonte, bañando la escena en una luz dorada casi mágica. Isabela y don Miguel cabalgaban en círculos cada vez más amplios, como si quisieran abrazar el mundo entero con su felicidad. El caballo negro, majestuoso en cada movimiento, parecía bailar bajo ellos. Cuando finalmente se detuvieron, el rostro de Isabela estaba sonrojado por la emoción. Sus ojos brillaban como estrellas. Don Miguel la ayudó a desmontar, e Isabela abrazó inmediatamente el cuello del caballo. «Gracias», susurró al animal, que respondió con un suave relincho. Luego, girándose hacia don Eduardo y Pablo, dijo con la voz entrecortada: «No solo nos han dado un caballo, nos han dado alas». Don Miguel, tomando la mano de su esposa, añadió: «Este momento vale más que todos los tesoros del mundo». Esa noche, mientras las primeras estrellas comenzaban a iluminar el cielo, Pablo observó a la pareja sentada en su banco del jardín. Las rosas de Isabela perfumando el aire, el caballo negro pastando tranquilamente cerca. Don Miguel tenía un brazo alrededor de Isabela, que apoyaba la cabeza en su hombro, aún sonriendo. «¿Sabes, Pablo?», dijo en voz baja don Eduardo, «en todos mis años en el aras, nunca vi a un caballo encontrar a su verdadero dueño de esta manera. Es como si hubiera estado esperando por ellos todo este tiempo». Pablo asintió, comprendiendo que había sido testigo de algo raro y precioso. No solo la realización de un sueño, sino la prueba de que el amor verdadero, cuando se alimenta con décadas de esperanza y perseverancia, tiene el poder de hacer milagros. Al despedirse, Isabela abrazó a Pablo y susurró: «Gracias por escuchar nuestra historia». Luego, con una sonrisa serena, añadió: «Ahora puedo partir en paz, sabiendo que Miguel tendrá un pedazo de nuestro sueño para mantener vivo». El caballo negro relinchó suavemente en la noche, como si sellara aquella promesa de amor eterno. Y bajo el cielo estrellado de su pequeña propiedad, don Miguel e Isabela permanecieron abrazados, guardianes de un sueño que tardó 40 años en cumplirse, pero que ahora viviría para siempre.